Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Madeline y esto es TK Crochet. El día de hoy vamos a aprender a tejer un hermoso gorro, como ya lo vieron en la introducción del video. Pues espero que les guste. No te vayas sin suscribirte. Comenta y comparte. Y si te gustó, dale me gusta. Así que quédate en el paso a paso. Para realizar nuestro gorro para mujer, vamos a necesitar hilo de algodón. Este hilo de algodón es número 6 milímetros. Yo voy a unirlo, por eso digo 2, ¿verdad? De eso van a sobrar, ya verán al final. Entonces 2 para que quede más grueso. Una aguja lanera, miren, que para unir al final. Ganchillo número 4 milímetros. Tijera, cinta métrica para medir, porque si ustedes consiguen un hilo de talla media, puede ser número 3, este 6 va a quedar más grueso, entonces no tienen que hacer esto, pero puede ser que varíe. Por eso les digo que le voy a dar las dimensiones en centímetros para que vayan midiendo. Entonces vamos a comenzar nuestro nudo de inicio. Entonces vamos a tejer 1, 2, 12 cadenetas, que viene siendo 6 centímetros. Pero como vamos a hacer medios puntos, porque vamos a comenzar tejiendo todo el derredor aquí de nuestra cabeza. Vamos a comenzar desde abajo, ¿sí?, hasta arriba. Entonces vamos a tejer el punto elástico y nos tiene que dar de circunferencia de 55 a 59 centímetros. Entonces 12 centímetros dijimos, vamos a dejar una aquí, vamos a dejar esas dos y vamos a tejer de esta manera medios puntos, medios puntos. Si no sabes tejer el punto elástico, aunque yo te lo voy a mostrar, tengo un video que te enseña paso a paso cómo hacer el punto elástico. También te lo voy a dejar en la cajita de descripción. Entonces, medio punto por cada cadeneta. Bien, entonces giramos el trabajo. Vamos a hacer 2 cadenetas. Vamos a coger en la parte de atrás y vamos a hacer medios puntos. Acuérdense que tenemos 2 hilos, entonces debe coger 2 lacitos. Entonces al final son 10 medios puntos. Vamos a hacer 2 cadenetas. Estas cadenetas no se cuentan como puntos en esta ocasión. Entonces tenemos que tejer punto sobre punto, agarrando el lacito por detrás. Y esto es lo que vamos a estar tejiendo hasta llegar a la dimensión de 55 a 58 aproximadamente. Si tienen la medida de su gorro, pueden
tomarlo de la medida de ustedes, que quede exacta. Entonces este es el punto elástico y eso es todo lo que vamos a hacer. Tiene que haber 10 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puede ser una cadeneta, pero yo voy a dejar dos para que quede como ese lacito así más ruchadito. Entonces terminamos. Vamos a medirlo para que ustedes vean cuántos centímetros nos dio. 54. Este punto ancha un poco, miren, así que yo lo voy a dejar así. Pero ustedes pueden medir la cabeza de la persona que le está tejiendo el gorro y ver. En el caso mío está bien. Bien. Entonces ahora vamos a unir. Vamos a ponerlo que quede derecho, ¿verdad? Entonces vamos a unir. Entonces vamos a unir con medio punto en cada primer punto. Segundo. Aquí en la última vuelta, el último punto. Entonces al hacerlo así, miren, formar el mismo punto acá. Entonces ahora vamos a hacer puntos altos con una lazada. Vamos a poner esto para acá para esconder. Subimos con 2 cadenetas y vamos a hacer primer punto, una lazada, aquí otro, vamos a ponerlo aquí. No importa el orden, donde se agarre mejor, siendo que sean 2 puntos. Miren, así lo vamos a tejer. 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, hasta que completemos aquí y ya volvemos. Terminamos nuestra primera vuelta, entonces son 2 puntos altos. No importa la ubicación, cada espacio de aquí a acá, 2 puntos altos. Subimos con 2 cadenitas. La cadenita aquí no la estoy contando. Comenzamos aquí, tienen mis 2 puntos. Entonces vamos a tejer un punto alto y un relieve. Un punto alto y un relieve.
lo que estamos tejiendo es ahora la altura. Vamos a coger esta muñequita de modelo, la altura desde el centro hasta acá, pero va a quedar flojo como lo vieron en la foto. Entonces la altura me dice que son, vamos a seguir tejiendo, no contando 10 vueltas por ejemplo, no, sino es en centímetros, ¿verdad? Como les expliqué al principio, dependiendo del hilo que ustedes tengan. Entonces vamos a tejer 23 centímetros, de 21 a 23 centímetros. Pero le voy a ir explicando qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la puntada. Uno normal y el otro en relieve. Cogiéndolo así, boletazo. Así vamos a hacer la vuelta. No tenemos que estar contando puntos, eso lo hace más fácil. Entonces vamos a seguir, mire qué bonito va quedando. Vamos a seguir tejiendo y como terminemos la vuelta, entonces ahí les voy a explicar cómo van a seguir haciendo las demás vueltas. Miren que la unión aquí no se nota. Entonces vamos a repetir lo mismo. Donde hay punto de relieve, punto de relieve por delante, punto normal aquí, punto normal. Aquí, punto alto, normal. Todos son con una lazada. Aquí por delante, miren, por delante, no hay perdedera. Entonces miren qué bonito va quedando. Qué bonito, ¿verdad? Entonces vamos a seguir tejiendo. Y cuando tengamos la medida necesaria, ya le explico, porque vamos a hacer una pequeña reducción. Los 23 centímetros son desde aquí adelante. Miren este gorro que ya está en el canal. Entonces es desde aquí. Es que aquí hay una pequeña reducción, no mucha. Que eso le voy a explicar cuando estemos más adelante. Seguimos tejiendo y volvemos ahora. Bueno, ya terminamos. Ahora le voy a mostrar. Puede ser de 20 centímetros en adelante, ¿verdad? Entonces nuestro gorro tiene 21 centímetros y medio. Entonces ahora vamos a tejer
medios puntos en disminución para achicar aquí lo más que se puede. Entonces, mientras tejemos esos medios puntos, vamos a llegar a 22 centímetros, porque el gorro quiero que quede un poco caído así. ¿Ven? Poco caído detrás, así tipo boina. Miren qué bonito, así es que va a quedar, como flojito aquí debajo. Miren qué lindo. Entonces subo con una cadeneta. De esta manera. Uno. Cierro. Uno. Así. Y cierro. Entonces, donde hay dos, voy a formar uno, lo que quiere decir que esto se va a reducir a la mitad. Si quieren ponerle una marquita aquí para que no se pierdan, pero como quiera no hay perdedera, porque aunque sean puntos bien pequeñitos, se ve la diferencia. Entonces, uno, deslizo, uno, deslizo, voy a ir cerrando así, apretando, uno y uno. Entonces vamos a tejer esto en toda la vuelta y se va a reducir a la mitad. Miren cómo se redujo. Entonces vamos a tejer lo mismo. Comenzamos aquí, una cadenita para subir. Entonces uno, entonces aquí nos guiamos de esto. Entonces hacemos nuestro medio punto, estamos formando medio punto, vamos a ir apretando. Entonces miren, uno y dos, ya ese está ahí, aquí y acá, aprieto con este hilo, este. Entonces uno y dos, voy apretando. Entonces miren, se va achicando más. Ahí están. Entonces así que lo vamos a ir tejiendo. Entonces voy a seguir tejiendo las vueltas necesarias para que esto me quede prácticamente cerrado, haciendo estos medios puntos en disminución así. Acuérdense de ir apretando un poco acá. Entonces miren cómo se achicó mucho ahora. Entonces miren cómo va quedando aquí. Miren, aquí hay 3 vueltas. Miren cómo va a quedar. Entonces al final vamos a tejer 4 disminuciones de medio punto. Quería mostrarle. Entonces 1 y 2.
Miren, con la cuarta vuelta lo que quedó. Entonces ya vamos a cortar, luego vamos a coger nuestra aguja lanera y vamos a coser. Entonces terminamos aquí con una cadeneta para asegurarnos. Cortamos. Vamos a dar un poquito más para con ese mismo hilo coser. Entonces apretamos el nudito aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entra, uno sí, uno no, así. Miren, miren cómo va apretando. Miren, listo. Vamos a pasar por aquí, así. Ya nuestro trabajo está listo. Entonces vamos a pasar por atrás para hacer el nudito. Vamos a pasarlo por aquí. Miren, qué bonito. Le voy a mostrar. Miren, qué bonito quedó así, caído. Qué linda puntada, miren. Con este tejido se lleva más que con el otro gorro que subir, otro diseño. Pero vale la pena porque quedó hermoso. Van a hacerlo de diferentes colores. ¿Qué tal? Hasta aquí el video del día de hoy. Y nada. Nos vemos en un próximo tutorial. Se me cuidan mucho. Bye bye.